Bien, aquí vemos un grabado alquimista, ¿no? Un grabado alquimista de esas épocas antiguas, pongamos 1500, 1400, y en ese grabado, pintado por el artista Buntoux, el artista francés Buntoux, vemos allí un sol negro, una luna, en un cielo oscuro, un cementerio, cuervos y águilas sobrevolando el cielo oscuro. Vemos a un enano encima del portal en donde está entrando un anciano, ¿no? Y al abrir esa puerta estamos viendo allí el Mercurio filosofal, ¿no? Que es una esfera con alas, ¿no? Se supone que cuando entre este anciano a ese nicho va a volver a renacer, ¿no? Eso era más o menos la síntesis de la alquimia. Miren, aquí tenemos a un alquimista, a un alquimista que se llamaba adepto, un adepto. Los adeptos siempre se vestían con ropaje oscuro, ¿no? Con una capucha incluso. Y si se dan cuenta, ese laboratorio era bastante oscuro, bastante lúgubre, ¿no? Pero era oscuro porque se usaba una cocina llamada atanor. Ese atanor, al calentar, pues hacía hollín. Y no es que pintaran negro, sino que el hollín, que digamos era el residuo de las cosas que ellos combustionaban allí, obviamente le daba ese color negro al laboratorio, ¿no? Si se dan cuenta, también ellos eran muy cultos, a diferencia de los brujos, que solamente tenían recetas para preparar brebajes, eran libros de recetas prácticamente. Los alquimistas sí hacían tratados filosóficos y había una profundidad de pensamiento en ellos. Entonces, como ustedes pueden ver, allí hay un alquimista más al fondo que está orando. Los alquimistas, recuerden que básicamente eran de los nuevos imperios que habían salido del Imperio Romano, y todos eran católicos, ¿no? Algunos protestantes de repente, pero católicos al fin y al cabo. Y oraban antes de hacer los experimentos. ¿Y por qué hacían eso? Probablemente que en algunos experimentos había salido mal y había habido de repente una persona que se quemó o alguien que murió por respirar algunos vapores. Es decir, tenían mucho cuidado porque sabían que estaban jugando pues con elementos que ellos también no conocían y que necesitaban de alguna manera pues tomar riesgo, ¿no? Aquí vemos otro grabado, ¿no? Estamos viendo allí uno de los alquimistas, uno de los adeptos, haciendo con una estufa oxígeno, ¿no? En esa época no sabían que existía el oxígeno, no sabían. Más o menos pensaban que había un gas que se llamaba flogisto que ayudaba a arreglar las cosas, pero no sabían todavía, no sabían que existía el oxígeno. Pero entonces con esa estufa ellos podían inflamar el fuego y hacer que el atanor funcione y pueda destilar sustancias, ¿no? Todos ellos con hábitos, eran unos monjes en realidad, ¿no? Bien, aquí tenemos otro grabado, otro retrato de la época, ¿no? 3 monjes alquimistas, uno preparando, calentando una sustancia y los otros observando la otra que ya enfrió, ¿no? Es decir, era un trabajo en equipo también. Pero ojo, como era una sociedad secreta, nadie podía divulgar lo que ahí se descubría. Y si alguno de ellos osaba hablar, sabía lo que le esperaba, porque eso sí, ahí sí era muy recto. Si alguien, digamos, difundía lo que veía, simplemente era una persona muerta, ¿no? Acá tenemos al padre de la alquimia. Él es Hermes Trismegisto. ¿Por qué Trismegisto? Trismegisto significa 3 veces el grande, ¿no? Se dice que nació en Egipto y que él llevó la alquimia a Egipto y fue de repente profesores de estos sumos sacerdotes de la época, probablemente. Recuerden que la alquimia, estamos hablando 300 años antes de Cristo, entonces posiblemente haya sido uno de los asesores de estos sacerdotes. Pero sí, la alquimia de Hermes Trismegisto llegó hasta la China, ¿no? Porque hasta la China hacían alquimia. Luego vamos a ver cuáles son estos objetivos.